uso de la palabra el asambleísta Javier Jurado. No tengo audio. Ahí. Gracias, señora presidenta. Es importante aclararle al asambleísta Pinto que esta ley se aprueba hoy y la sesión no se va a suspender y tenemos que aprobarla hoy por el bienestar de los ciudadanos. Y esperamos que su gobierno cumpla con las medidas de seguridad para mitigar la problemática de seguridad en el Ecuador y que esta ley sea el vehículo necesario para que el gobierno del desencuentro pueda encontrar el camino hacia la aprobación de la ley y después pueda consolidar acciones que solventen los problemas que tienen los hermanos ecuatorianos. Señor secretario, por favor, transmite el video que he pedido que se pase por secretaría. Proceda, señor secretario. Con su autorización procedemos con la reproducción solicitada. 1.200 millones de dólares. Es una monstruosidad de plata. A mí me parece enorme. Yo no sé ni cómo gastarme. No es para gastarse en la policía. Tengo que gastarme con los ciudadanos en el territorio, pero tengo que construir proyectos, porque el dinero está. Lo que no hay es los proyectos. Y ahí sí yo tengo que hacer y endosarme la culpabilidad si es que no logro construir los proyectos. Si dejamos solo en manos de la policía tampoco va a tener capacidad para elaborar proyectos de semejante magnitud. Los contratos yo no puedo endosarle al nuevo ministerio. Tiene que gestionar y terminarlos el ministerio anterior. O sea, no son endosables. Las asignaciones presupuestarias este año son las que ya se aprobaron. No hay un incremento para el presupuesto de este año, sino para la salvedad que el presidente lo miró ya en términos de logística con el Estado de Israel. Pero las otras, así tuviera yo la plata este momento, no tengo los proyectos. Muchas gracias, señor secretario. Ahí está la versión del señor ministro del Interior. Este año no se cumple con el plan de seguridad y esa es la preocupación que tenemos. Y ahí está la ley que tanto nos han echado la culpa. El asambleísta César Ron, que fue miembro de la Asamblea Nacional, le echaba la culpa a la comisión y le echaba la culpa a los asambleístas. Y decirle, señores asambleístas, que esta ley pasó represada 2 años en la comisión en la cual el señor presidente era miembro de la bancada de Creo, el señor Flores, padre del actual asambleísta de Creo también. Entonces, ¿de qué hablamos? El país necesita cambios profundos, por supuesto, y esta ley, esperamos que esta ley contribuya para mitigar la violencia. Y ha sido el trabajo de la comisión entera. Incluso cuando hemos tenido distintos criterios sobre la seguridad, hemos tratado de aunarnos, sabiendo que aquí nadie está en contra de la delincuencia, y eso es un problema decirlo. Nosotros no estamos a favor de la delincuencia. Pero si el señor ministro dice que este año no va a poder cumplir, denota que creo que sí está a favor de la delincuencia, porque dice que este año no va a hacer nada. Y es inaudito saber que una alcaldesa de una ciudad grande invierte 24 millones de dólares y el presidente solo manda 11 y se demoró 3 meses, decía la señora asambleísta que antecedió en la palabra. Son cosas que pasan en el Ecuador y necesitamos que el presidente se ponga el overol, que sus ministros se pongan el overol, y hablar de seguridad es hablar de manera integral. Y el problema no solo se solventa con la ley, se solventa con trabajo, con educación, con salud, con apoyo a las personas que después de salir de la cárcel no tienen qué hacer. Y usted, asambleísta Pinto, en varias ocasiones ha sido reiterativo y ha tenido planes y soluciones. Esperamos que el presidente le haga caso. Luego, es efectivo decir que en cierto modo ha habido una preocupación sobre la intervención de las Fuerzas Armadas dentro del uso progresivo de la fuerza, pero esto solo será excepcional. Y en este tema hay que ser profundo y decir la verdad, excepcionalmente y cuando sea necesario. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para dotar de seguridad ciudadana, están preparadas para otro entorno. En ese sentido se han hecho observaciones y por supuesto hay que también que hablar del patrocinio de los policías que es integrado en esta ley, que fue una observación del colegislador, el presidente de la República, y es efectivo. Con desinformar este proyecto de ley, la ley no faculta a los policías o agentes penitenciarios de Fuerzas Armadas
Actuar en el uso exclusivo de armas letales. Cuidado, vamos a confundir. Y uno de los problemas que existen en el Ecuador es que el policía de servicio urbano, que no tiene balas, que no tiene municiones, lo obliguemos a hacer uso progresivo de la fuerza si no le hemos dado los recursos. Y uno de los problemas que tenemos es que el policía pasa del gas pimienta al arma de fuego. Y para eso se necesita presupuesto, compañeros asambleístas, para que los policías puedan hacer un uso progresivo, legítimo de la fuerza. No pasar del gas pimienta al arma, y más cuando tienen un arma que no tiene balas. Y esas municiones tienen que ser dotadas por el actual mandatario. Que nosotros podemos mejorar desde la Asamblea Nacional, por supuesto, pero es un tema exclusivo de recursos y no es de echarle la culpa a nadie, ni es de echarle la culpa al actual gobierno. Hay una crisis y esa crisis se denota en el país. Hay gente que vive una crisis, los ciudadanos de Durán viven una crisis, los ciudadanos de Guayaquil viven una crisis y es necesario que los servidores sujetos de esta ley deben ser capacitados. Y por eso hablábamos de la capacitación, porque el policía promedio solo se capacitaba 20 horas cada año, y ha sido una observación en conjunto de los legisladores, que se aumente la capacitación, que el policía esté bien dotado, bien capacitado, y que sepa sobre la normativa en la que va a actuar, y para eso necesitamos, vuelvo y repito, presupuesto. Por ejemplo, dentro de la dotación se ha solicitado que tengan cámaras corporales para que puedan grabar los procedimientos. ¿Qué se necesita? Recursos. Que se fortalezca la institución policial, profesionales especializados que se dediquen a la defensa de los servidores policiales y no paguen por abogados externos, por ejemplo. Si el servidor no quiere hacer uso del patrocinio de su institución, puede acudir a la Defensoría Pública. A los servidores policiales, militares y control de vigilancia penitenciaria se les garantiza su derecho a la presunción de inocencia. Y eso es algo que se puso en esta ley, debido a que en el proceso de casos de aplicación del uso legítimo de la fuerza, hay policías que han ido presos. Y en ese sentido, los policías se tienen que defender en libertad. Por otra parte, el uso de animales ha sido regulado en esta ley. Y es importante decirlo. Esta ley ha sido ampliamente debatida. Han habido comparecencias infinitas en esta ley. Y era necesario porque no es una ley fácil, no es una ley que no afecte incluso derechos. Y eso se ha tratado de mitigar, que no afecte derechos. Es por eso que esta ley se merece el aplauso de esta asamblea, a la comisión entera y a ustedes también, compañeros asambleístas. A ustedes también, que han hecho observaciones a una ley que era necesaria. Y esperamos que el gobierno del desencuentro cumpla. Y no se repitan las palabras del señor ministro. Es necesario que este país tenga seguridad para poder producir tranquilos y en paz. Muchísimas gracias, señora presidenta. Hay un pedido de réplica. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Jorge Pinto con duración de 3 minutos. Gracias, señora